Hola, ¿cómo están? Bueno, esta clase es la del martes 15, ¿verdad? De julio, que les dije que no les iba a poder dar esa clasecita. Entonces, hoy vamos a iniciar con patologías. En este caso, vamos a hablar de patologías cardiovasculares y respiratorias en los adultos mayores. Pero antes de iniciar, voy a compartirles un video como introducción a este curso de patologías en el adulto mayor y ya luego iniciamos con la materia. Tercera edad dicen que somos. No es eso lo que yo siento. Mi corazón sigue joven y galopa con el viento. Por muchos años que pasen, si lo haces con talento, tus ansias de vivir hacen que el gusanillo siga dentro. Una vez que estuve yo enferma, bueno, todos estos cuadros que veis por aquí los pinté yo, todos los cuadros que hay. Y ahí está el cautivo, allí. Ese lo pinté yo una vez que estaba yo enferma. No sé lo que me pasó en una pierna, no sé. Y mientras que estuve aquí encerrada en la casa, que no podía moverme, pinté ese cautivo. Esas personas que tienen el espíritu tan cerrado, que yo ya no, yo ya con la edad que tengo, yo ya no, no. Eso es muy negativo. Eso nunca se debe hacer, ni de decir. Con el rol o la etiqueta que nos ponen de canguro de los nietos. O sea, tú tienes que tener tu propia vida y, lógicamente, disfruta de ella antes de que tengas más achaques. Entonces nos dedicamos a criar nietos, pero aparte yo creo que también sí puedes hacer hueco para poder tú dedicarte a tus actividades que te gustan, como por ejemplo nosotros el taller de radio. Yo también pinto al óleo porque me gusta. También voy al teatro, veo museos, en fin, y me gusta el cine. Y por supuesto, pues la labor de los mayores es una tarea ardua hoy día, como bien sabéis, porque el mayor hoy día se ha puesto las pilas. Entonces, trabaja en casa, hace gimnasia, hace manualidades en las distintas asociaciones, como hoy día hay tantísimos talleres, y es muy importante porque las personas, sobre todo que ya tienen cierta edad, que se jubilan o que ya no hacen ciertas tareas por su edad, pues eso le da vitalidad. Es verdad que envejece el cuerpo, no la mente. Porque yo cuando me miro al espejo es cuando me veo la edad que tengo. Pero yo que si no me miro al espejo, yo discuto con ustedes a pa, vamos a decir, sin problema. Y cuando voy a dar saltos, que también lo pienso. Digo, como salta aquí me parto el pie, ¿no? Mi cuerpo no va con mi mente. Mi mente es una mente joven, una mente que nací en una época equivocada. Eso tenía que haber nacido ahora. Y sé como ustedes. Porque mi pasión ha sido lo que decíamos siempre, el periodismo. Ojalá hubiera sido yo periodista, me hubiera encantado. ¿Será que tengo vocación? Porque me gusta mucho el periodismo, me gusta mucho. Mi hijo, que es otra anécdota, mi hijo, ya te he dicho antes que es periodista, licenciado, pues da muchas charlas en la universidad de deporte. Habla de deporte, de todo. Entonces, una de las veces que fue, el 95% eran chicas. Entonces mi hijo dijo que a gusto estaba, que siempre le gustaba dar, pero que ese día se sentía feliz, súper feliz. Dice, mira, se me ponen los vellos de punta y me emociono. ¿Qué hubiera dado mi madre por estar sentada donde ustedes estáis? Porque mi pasión era estudiar periodismo, ¿comprende? Y ahora pues estoy feliz. Hoy tienes que ir a un parque y disfrutar con tus nietos. Mañana te vas de rebajas y te gastas todo el estipendio. Pasado te vas al baile, a mover el esqueleto. Y si te ponen un rock, se te estremece todo el cuerpo. Un paso doble no te digo, y si es un lento, te aprieto con talento.
Pues mi imaginación siempre vuela y cabalga con el viento. Yo pienso que no hay ningún programa hecho para el mayor. Ninguno, ninguno, ninguno. Hay desvirtuaciones de entretenimiento al mayor, que no tiene nada que ver con un programa para mayor. Es decir, lo que se hace en televisión es algo que capte una audiencia, pero que no informa al mayor de nada. A veces lo insulta, en muchísimos de los casos. No hacen buen uso de ese tiempo de televisión. No, yo no me siento identificada porque yo he sido una persona que he sido siempre muy activa y un poco rebelde. Entonces no me gusta que me hagan un esquema sobre los mayores. Cada cual es, creo, más o menos como debe de ser o como cree que debe de ser. No te tienen que poner un esquema para decir los mayores son así, tienen que actuar así, sino cada uno es libre, o creo que debemos de ser libres para dedicarnos a hacer lo que queremos, siempre ayudando a los demás, por supuesto. Pues yo en ese sentido sí, en la serie sí, no me siento identificada para nada, porque es lo que tú has comentado antes, que nos ponen como marujas. En muchas series que hay que salen personas mayores, la abuela, y la abuela sale con los rulitos y la toquillita de lana. Y ya está, digo, ya está ahí la abuela. ¿Y por qué? Porque no puede la abuela unos vaqueros. Yo creo que esto es... Pero es que claro, la imagen de la abuela o del abuelo, pues eso ya... pero que no la representan como es, sino con el estereotipo ya de siempre. La Voz de los Mayores es un taller de radio que está sustentado por el área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga. Es un proyecto que comenzó como taller de radio, pero como ya lleva 7 años funcionando, pues al final lo que ha hecho es que se ha convertido en un programa de radio dentro de la programación de Onda Azul Málaga. Es el único programa que hay en toda España, somos pioneros, ¿eh? Lo hacemos un grupo de personas mayores y es un programa que se hace de mayores para mayores. Temas de mayores, entrevistas, temas de actualidad, temas culturales, temas que son fundamentales esa semana. Comienza La Voz de los Mayores, taller de radio del área de bienestar social del Ayuntamiento de Málaga. Muy buenas tardes, queridos amigos. Un martes más estamos aquí, La Voz de los Mayores, un programa dedicado para los que hemos ya cumplido la mayoría de edad, pero que nos seguimos sintiendo jóvenes. Es un programa que realmente pone de relevancia la calidad intelectual, la calidad personal, la calidad humana de un grupo de personas mayores, hombres y mujeres. Tercera edad dicen. Yo me carcajeo para mis adentros. ¿Qué sabrán estos jóvenes lo que pasamos en nuestros tiempos? Los de mi generación gozamos de grandes inventos, desde lavar en el río a caminar junto al jamelgo, que nos ayudaban a transportar los sacos y los aperos. Nosotros estábamos poniéndole voz a los que no pueden poner voz, es decir, a esos mayores que realmente por circunstancias de la vida pues no pueden ir a la radio, primeramente porque se coartan o porque tienen cosas que decir pero no se atreven, o porque han dicho ya mi vida la he vivido, ¿no? Y yo ya qué voy a decir, ¿quién me va a creer? Es un programa diverso, con muchísimos contenidos que le ayudan al mayor pues, a ser mejor o a estar mejor, porque tenemos desde sanidad, entretenimiento, formación, cultura. Es que nuestro programa es rico en contenidos. Entonces, el mayor espera con mucha alegría el martes a las 5 de la tarde para escuchar Onda Azul Radio. Pero sobre todo, el tema de difusión de las necesidades que tienen los mayores y hacerle llegar que podemos cumplir todos esos objetivos. Y nosotros lo que pretendemos es decirle, estamos, podemos hacer muchas más cosas todos juntos. Que le aconsejaría lo que le aconsejo por la radio, que están esperando para regarse a la calle. Es decir, aunque sea tomarse un café a la esquina, aunque sea irse a la calle y encontrarse contigo y hablar. Es que eso te abre la mente. Es que si tú estás en tu casa, te levantas, te duele todo. Entonces tú vas para acá, vas para allá, hablas con uno, hablas con otro. Es que eso es vida.
el mayor no debe de estar quieto en casa, tiene que tener esas inquietudes, porque es que ese es la mejor paga que vas a tener, es lo que toda la sociedad te va a revertir a ti, porque todas esas cosas que tú haces luego te las devuelven, pero por triplicado o cuatriplicado. Que se apunte en las asociaciones, que no se pare en la casa, que salga todos los días a la asociación que le pertenezca, a la que tenga cerca. Pues yo le diría a las personas mayores que no dependan de los demás. Mi consejo para los mayores, que se ayuden unos a otros y que se quieran, eso es muy importante, y que se ayuden, porque es que el día a día es lo mejor que podemos aportar para que cuando te acuestes por la noche y tú hagas repaso de lo que has hecho durante el día y estés viendo ese abanico de lo que has aportado, eso te va a hacer dormir sin pastilla ninguna. Eso te lo anticipo, eso es la mayor medicina que puedes tomar todos los días. Felices cantábamos todos coprillas y palmoteos. No nos quejábamos de nada, pues todos íbamos contentos. La familia al completo iba dentro del 600. Tercera edad dice que somos. No es eso lo que yo siento. A ver estos que llegan ahora, ¿qué se les ocurre para sus adentros? Porque yo los veo y no es eso lo que yo siento. Bueno, listo, era como un cortometraje. Vieron qué bonito, ¿verdad? Lo que dicen ellos y es totalmente cierto. Es una etapa que no, no significa como ya que no pueden hacer nada. Hay cambios, sí, pero no significa eso. A medida que pues vamos envejeciendo, el cuerpo de todos pues tiene diferentes cambios a nivel fisiológico principalmente que van a afectar pues el funcionamiento de los distintos órganos y sistemas que tenemos. Unos de los más comprometidos que se ven en esta etapa de la vida son el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio también. Para la parte del equilibrio, de la energía, ellos tienen mucho que ver. Mm, En la parte de morbilidad, hospitalización y muerte también, estas enfermedades cardíacas y respiratorias son una de las principales causas en esta población adulta mayor. También estas enfermedades tienen mucho impacto en la calidad de vida, en la parte de la autonomía, en la capacidad que va a tener el paciente para recuperarse. Entonces, bueno, hoy les voy a hablar un poquito de esto, ¿verdad? De enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Voy a hablarles de manifestaciones, factores de riesgo, algunas características particulares de esta etapa de la vida, bueno, y diferentes aspectos también que competen. Comprendiendo mm, todas estas patologías y todo este tema nos va a ayudar, bueno, y no solo este, sino los que vamos a seguir viendo, nos va a permitir realizar un mejor trabajo, dar una atención de manera integral, dar ese apoyo oportuno, ver, identificar signos de alarma, la colaboración también con otro equipo de salud, con otros profesionales de salud y sobre todo esa parte de humanización que siempre les comento. Entonces voy a compartirles la presentación para ir, pues para iniciar este tema. Listo. Bueno, la clase de hoy posiblemente no va a durar como regularmente dura porque
pues al ser grabado no está su participación y demás, entonces posiblemente será más corta de lo regular. Vamos a iniciar con la primera patología. Creo que todos la conocen. Tal vez la padecen o familiares la padecen o conocen personas que la padecen también. Y es la hipertensión arterial. Recuerden que todas las patologías que les voy a ir mencionando están enfocadas en esta etapa, ¿verdad? Adultos mayores. Entonces, la hipertensión arterial, leo y explico. HTA, esa es la abreviatura, es una de las enfermedades crónicas más comunes en el adulto mayor. Se define como una presión arterial persistentemente elevada con valores iguales o superiores a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Sin embargo, en personas mayores se le da especial atención a la presión sistólica, la más alta, ya que tiende a elevarse con la edad debido a la rigidez arterial propia del envejecimiento. Hay ciertas características en esta patología y en esta etapa que son las siguientes. Una es que es más frecuente la hipertensión sistólica, es lo que se comentaba antes, donde solo está elevada esa presión sistólica. Este numerito, el de arriba, digamos, el más grande, es la que está aumentada. Suele ser asintomático generalmente, entonces esto lleva a que muchos pacientes no sepan que padecen esta enfermedad. También el riesgo cardiovascular es mayor. mm, Se asocia mucho con algunas otras enfermedades, como accidente cerebrovascular, infarto, insuficiencia renal. Em, a veces las personas que tienen algún síntoma, em, puede ser como dolor de cabeza, mareos, ven borroso, confusión también, pero en muchas ocasiones, como les comentaba, al ser en muchas personas asintomática, solamente se detecta con los controles médicos. Riesgos, complicaciones que hay con esta enfermedad, deterioro cognitivo, daño en diferentes órganos, principalmente el corazón, riñones, en la retina también. Aumenta riesgos de caídas también por esos mareos, por esa visión borrosa que se puede dar. Generalmente cosas que se recomiendan para esta patología es reducir el consumo de sal, que realicen actividad física pero de una manera moderada, que controlen el peso también. En algunos casos, cuando sea necesario y el médico lo indique, enviarán antihipertensivos. em, y siempre el monitoreo frecuente, la educación al paciente también sobre la importancia de continuar con el tratamiento, aun si no hay síntomas. Eso es muy importante porque a veces hay personas que ya se sienten bien y dejan de tomar el tratamiento, lo abandonan. Y no, el tratamiento es hasta que el médico diga, bueno, no, ya usted no lo necesita, pero es una enfermedad crónica, entonces posiblemente es para toda la vida. Entonces sí es importante educar en ese aspecto, que aunque se sientan bien, no quiere decir que ya la enfermedad no está. Siempre se tiene que tomar el tratamiento. Aquí les puse esta imagen, dice que debes saber sobre la presión arterial alta al envejecer. Hay dos columnas para tener en cuenta y qué debes saber. Para tener en cuenta que el riesgo de tener presión alta aumenta al envejecer. Mucha gente que padece de presión alta no tiene signos o síntomas y la presión alta puede causar problemas graves de salud si no está bien controlada. ¿Y qué se debe hacer? Chequear la presión regularmente, seguir una dieta saludable, ejercitarse con regularidad y de manera moderada y consultar
¿verdad? A nivel de doctor, sí necesita medicamentos para controlar la presión arterial. Estos son puntitos pues que les acabo de mencionar también, pero nunca está de más. Ahora, tenemos otra patología. Esta es la cardiopatía isquémica en el adulto mayor, también conocida como enfermedad coronaria. Ocurre cuando hay una disminución del flujo sanguíneo al corazón, generalmente por aterosclerosis en las arterias coronarias. Es una causa frecuente de morbilidad y mortalidad en adultos mayores. Igual que la anterior, esta enfermedad tiene algunas características particulares. Dentro de estas está el daño a las arterias se acumula con los años, por lo que la prevalencia aumenta con la edad. Los síntomas pueden ser atípicos. En lugar de dolor torácico típico, el adulto mayor puede presentar falta de aire, fatiga, confusión, náuseas o debilidad. Muchas veces se presenta como angina de pecho estable, que es un dolor en el tórax con el esfuerzo, o como un infarto agudo de miocardio, incluso sin dolor. Hay varios factores de riesgo que se involucran obviamente en esta patología: hipertensión, diabetes, colesterol alto, tabaquismo, la inactividad física también. Dentro de los riesgos y complicaciones que se pueden presentar está un infarto, insuficiencia cardíaca, arritmias, mayor deterioro funcional y cognitivo, aumenta la dependencia, aumenta la fragilidad también. Generalmente el medicamento que se envía es los antiagregantes plaquetarios. Se busca también controlar ciertas comorbilidades como hipertensión, diabetes, dislipidemias. La educación al paciente y al cuidador, también apoyo psicosocial si fuera necesario, y la valoración geriátrica integral para poder individualizar el tratamiento también y evitar la polifarmacia o interacciones pues que no son deseadas. Y aquí ven lo que sucede, ¿verdad? Dice que esta es la arteria coronaria, aquí está la placa, ¿verdad? Esa obstrucción. Em, Aquí, bueno, está insertando un catéter para justamente ampliar esa arteria o ampliar ese conducto para que pues todo pueda fluir de una manera pues regular. Pero esto es lo que sucede entonces en esta enfermedad, en la cardiopatía isquémica. Continuamos con la insuficiencia cardíaca. Es una condición crónica en la que el corazón no puede bombear suficiente sangre para cubrir las necesidades del organismo. Es muy prevalente en adultos mayores y una de las principales causas de hospitalización en este grupo. Como las anteriores, también hay características particulares. Mm, Una de estas es que este proceso de envejecimiento va a afectar la elasticidad del miocardio, también la capacidad que va a tener nuestro cuerpo de responder al estrés. Entonces aumenta esa vulnerabilidad. Mm, los síntomas pueden ser muy sutiles, no tan frecuentes, pero si se presentara puede haber fatiga, confusión, una debilidad general, falta de apetito también.
Dentro de los síntomas tenemos la disnea. Generalmente al acostarse o al realizar algún esfuerzo leve, edema en piernas y tobillos, desde hinchazón, fatiga, intolerancia al ejercicio, aumento de peso por retención de líquidos, confusión o somnolencia, pero en casos ya más avanzados. Factores que pueden desencadenar esta enfermedad, un mal control de la hipertensión o de la diabetes también, infartos previos, infecciones, anemia, deshidratación, que no se adhieren al tratamiento. Hay muchas interacciones de medicamentos. Generalmente para esta patología, cosas que envían son diuréticos, betabloqueadores y todo eso que ayuda, ¿verdad?, a liberar un poco nuestro sistema cardiovascular. El monitoreo es importante, sobre todo del peso, ¿verdad? Para ver si se está reteniendo mucho líquido. La restricción de sal, también líquidos en algunos casos, depende mucho de esa retención que esté teniendo. La educación para el autocuidado, para que vigile todos esos signos que son como de descompensación. El acompañamiento también a nivel no solo funcional, no solo físico, sino también emocional, mental. Y bueno, aquí igual les puse una imagen, vean, ahí dice el corazón no bombea suficiente sangre. Viene ahí todo un proceso, ¿verdad? Explicando lo que es la insuficiencia cardíaca, qué pasa en nuestro corazón, o sangre oxigenada, desoxigenada, componentes de nuestro corazón y demás. Síntomas y factores de riesgo, un poquito de lo que les acabo de mencionar. Ahora, vamos con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Es una enfermedad respiratoria crónica y progresiva que dificulta la salida del aire de los pulmones. Se asocia principalmente al tabaquismo prolongado, pero también puede verse a la exposición de contaminantes o a humo de leña. También tiene características particulares como las anteriores. Una de ellas es que suele aparecer después de los 60 años, pero los efectos se van agravando con la edad. Hay mayor riesgo de desnutrición, de debilidad muscular, de pérdida de autonomía también. Esa discapacidad respiratoria puede delimitar o limitar muchísimo la calidad de vida y la funcionalidad que tenga la persona. Dentro de los síntomas frecuentes está la tos crónica, con o sin expectoración, o sea, sin salida de fluido, disnea progresiva, sobre todo al hacer esfuerzos, sibilancias o esos soniditos como silbidos que se escuchan al respirar, lo pueden, una persona que tiene asma, ese silbidito cuando tiene una crisis, esas son las sibilancias. Infecciones respiratorias frecuentes, fatiga generalizada y pérdida de peso en fases avanzadas. Dentro de los riesgos, complicaciones que puede haber con este tema es la insuficiencia respiratoria crónica, por supuesto, esa necesidad de oxígeno ya en casa, pueden aislarse socialmente, síntomas o manifestaciones de depresión por esa limitación de funciones. Hay mayor riesgo de hospitalización, de mortalidad también.
En algunos casos, pues se envía la oxigenoterapia u otros medicamentos. Es importante la vacunación anual contra la influenza o la del neumococo también. Se puede dar un entrenamiento en técnicas de respiración para las personas, ¿verdad? Que tienen como ya ese apoyo o ayuda de dispositivos. Em, Evitar irritantes como el frío, el humo, el polvo, todo eso que le puede causar alguna crisis. Fomentar también la actividad física. Se pueden hacer adaptaciones para que logre movilizarse y también la alimentación adecuada es muy importante, es un punto muy importante en esta enfermedad. Y aquí también les puse esta imagencita. mm, para que vean, ¿verdad?, cómo se ve bueno, en este caso un alveolo sano, un alveolo enfermo, un bronquio sano y un bronquio enfermo. Continuamos con la siguiente enfermedad y es el tromboembolismo pulmonar. Es una obstrucción súbita de una arteria pulmonar por un coágulo o un trombo, generalmente proveniente de una trombosis venosa profunda en las piernas. Es una urgencia médica que puede comprometer la vida y es más frecuente en adultos mayores por su predisposición a la inmovilidad, enfermedades crónicas y alteraciones en la coagulación. Dentro de sus particularidades, hay un mayor riesgo de desarrollar trombos por inmovilidad, por cirugías recientes, por fracturas, por insuficiencia cardíaca, por cáncer también. Los síntomas pueden ser sutiles o confundirse con otras condiciones. Puede haber mayor riesgo de mortalidad por coexistencia de otras enfermedades y menor reserva cardiovascular. Entonces, dentro de los síntomas frecuentes de esta patología tenemos la disnea súbita, que es una dificultad para respirar de manera repentina, el dolor torácico también, que empeora cuando se respira profundamente, mm, tos seca o con sangre, taquicardia, ansiedad, sudoración, una sensación de desmayo también. Mm, y dentro de los factores de riesgo está la inmovilidad prolongada o el encamamiento, cirugías recientes, especialmente ortopédicas, historia de trombosis venosa o EPOC, uso de ciertos medicamentos, enfermedades oncológicas también. Como tratamientos o cuidados que se le dan a esta patología o al paciente es la anticoagulación, casi que de inmediato, para evitar la formación de nuevos coágulos. Puede ser en algunos casos pues, más graves una intervención quirúrgica, debe darse un monitoreo. Em, a veces se recomienda también el uso de medios de compresión. Si es después de una cirugía, pues que se movilice tempranamente en esa fase posoperatoria. Y los anticoagulantes, ¿verdad? En personas que son de alto riesgo. Y siempre no puede dejarse a un lado la educación al paciente y a la familia para reconocer estos signos de alerta. Bueno, ahí ven entonces en la imagencita em, cómo se ve más o menos el trombolismo pulmonar. Antes les mencioné lo de la disnea súbita y les voy a hablar un poquito más de esto. Es la aparición repentina de dificultad para respirar
y en el adulto mayor constituye un síntoma de alarma que requiere evaluación inmediata. Puede ser la manifestación inicial de diversas condiciones graves, especialmente cardiopulmonares. Dentro de sus características, pueden presentarse con algunos síntomas como fatiga, ansiedad, confusión o esa alteración del estado de conciencia. Si el paciente tiene enfermedades crónicas respiratorias o cognitivas, es un poco más difícil identificarla. El riesgo de alguna complicación es mayor, mm, porque muchas veces se asocia a condiciones graves que requieren algún tipo de intervención urgente. Causas frecuentes. Uno es el tromboembolismo pulmonar, disnea, taquicardia, dolor torácico, puede ser tos con sangre, también la insuficiencia cardíaca aguda o edema agudo de pulmón. Puede ser tos húmeda con salida, ¿verdad?, de fluido, sibilancias también. Mm, La exacerbación de poco asma, igual sibilancias, se aumenta del esfuerzo respiratorio. mm, Eso. Tenemos también la neumonía o infección respiratoria aguda. Puede haber disnea, fiebre, tos. El neumotórax espontáneo también es menos frecuente, pero es posible, ¿verdad? Puede haber un dolor torácico súbito, una disminución del sonido también vascular. Y por último, de las causas, anemia aguda o sangrado interno. Puede haber disnea con palidez, puede haber taquicardia, puede haber debilidad también. Cosas que se deben hacer de inmediato, los signos vitales, frecuencia, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria y cardíaca, presión arterial, ver o evaluar cómo está el estado de conciencia, escuchar el corazón, escuchar los pulmones, saber qué enfermedades previas tiene, medicamentos, cuándo empezaron los síntomas, qué eventos recientes han habido, como inmovilidad, o han habido infecciones, o ha tenido alguna cirugía. Entonces también eso se hace como es una valoración pues más rápida, ¿verdad? Una historia clínica más rápida, pero información importante para que se le pueda brindar atención. Puede que se les dé oxígeno, em, o iniciar el soporte básico en una situación pues muy grave, que se le realicen estudios de gases arteriales, electrocardiograma o radiografía de tórax, los análisis de sangre típicos también. Dentro de las causas más frecuentes, bueno, ahí está un poquito de lo que les mencioné antes. Puede ser también por una obstrucción de vía aérea, algún cuerpo extraño, ¿verdad? Alguna obstrucción que se tenga, patologías pulmonares, patologías cardiovasculares también, mm, shock, anemia, neurosis de ansiedad. Bueno, tenemos muchas causas para esta disnea. Ahora continuamos con otra patología. Este es el dolor torácico atípico. Dice que es aquel que no presenta las características clásicas del dolor cardíaco, como que sea opresivo, irradiado al brazo o al cuello, desencadenado por el esfuerzo. O sea, esto no lo suele presentar. En adultos mayores, los síntomas de enfermedades graves pueden manifestarse de manera diferente, lo que dificulta el diagnóstico oportuno.
Entonces, el dolor em, puede ser leve, puede ir y venir, puede no haber dolor, puede sentirse como que se va, ¿verdad? Y ya dura en volver. Y bueno, todo eso como diferente al dolor típico. En lugar del dolor torácico clásico, el paciente puede referir molestia en el epigastrio, como indigestión, dolor en mandíbula, espalda, hombros, disnea, debilidad, fatiga, confusión. En casos de infarto, el dolor puede no ser percibido como tal debido a la neuropatía, especialmente en personas con diabetes. Posibles causas que puede tener este dolor torácico atípico, algún síndrome coronario, sin, ¿verdad? Sin este dolor típico, un tromboembolismo pulmonar, um, reflujo gastroesofágico, mm, ansiedad o somatización también. No se debe dejar pasar o subestimar ningún dolor torácico en un adulto mayor. Se debe realizar también una evaluación completa con el electro, marcadores cardíacos e imágenes si fuera necesario. Buscar otros signos que puedan estar acompañando a toda la situación, sudoración, náuseas, palidez, alteración en el estado de conciencia. Y siempre es importante también ver el contexto clínico, o sea, los antecedentes que tenga el paciente. Obviamente, al ser síntomas atípicos, pues en muchos casos puede retrasar el diagnóstico y eso lleva a aumentar la mortalidad. Y es importante también conocer esto, ¿verdad? Que no siempre se va a presentar de la forma que uno conoce o de la forma típica. Está esta variación que es la atípica o presentaciones no clásicas. A la observación, el observar es muy importante también en esta población o en esta patología. Y aquí igual les puse estos criterios de diagnósticos de dolor de Anchor. Características: molestia opresiva en región torácica anterior, cuello, mandíbulas o brazos, desencadenado ante esfuerzo o estrés, alivio claro con nitritos o reposo. En el Angor típico cumple con 3 criterios. En el Angor atípico cumple con 2 criterios y en el dolor torácico no anginoso cumple con un criterio. Es así como se va evaluando toda esta situación. Ahora tenemos otra enfermedad y son las arritmias. Las arritmias son alteraciones del ritmo cardíaco que pueden manifestarse como latidos demasiado rápidos. En la terminología sería la taquicardia, o demasiado lentos, que son bradicardias, o irregulares. Su prevalencia aumenta significativamente con la edad debido a cambios estructurales y eléctricos del corazón propios del envejecimiento. El sistema de conducción cardíaco se vuelve en esta etapa un poco menos eficiente, más fibroso. Entonces, eso facilita que aparezcan arritmias. No es necesario que tenga alguna enfermedad cardíaca previa. Se puede presentar en cualquier persona, pero obviamente si hay alguna patología como hipertensión, alguna cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca, pues el riesgo aumenta. Los síntomas igual pueden ser atípicos, pero bueno, si los hay, puede haber confusión, puede haber caídas, puede haber fatiga, puede haber disnea, en lugar de esas palpitaciones, ¿verdad? Que serían como lo más obvio en este caso. Eso sería como lo atípico. Tenemos tipos
comunes de arritmias. Una es la fibrilación auricular. Es un latido irregular y frecuentemente rápido. Es la principal arritmia en adultos mayores. Aumenta el riesgo también de accidente cerebrovascular, esta fibrilación auricular. Tenemos también el fluir auricular. Es un ritmo un poquito más organizado que el anterior, pero también es rápido. Es menos frecuente, pero bueno, existe, ¿verdad? Hay que mencionarlo también. Tenemos las extrasístoles, ya sea supraventricular o ventricular. Son como latidos, como saltados, como si se fueran saltando. Pueden ser asintomáticos también en este caso. Tenemos las taquicardias supraventriculares, que es un ritmo rápido. Puede causar pues las palpitaciones, ¿verdad? Mareos también. Y por último tenemos los bloqueos auriculoventriculares, que es un ritmo todo lo contrario a los anteriores, es un ritmo muy lento. Puede haber mareo, puede haber fatiga, puede haber riesgos de caídas también. Entonces, como resumen de las manifestaciones que se pueden presentar, las palpitaciones, puede haber mareo, vértigo, disnea o fatiga sin haber como una causa aparente, confusión, cambios en el estado mental también. Generalmente para el diagnóstico se envía un electro para ver qué tipo de arritmia es, un monitoreo Holter que es de 24 a 48 horas en casos pues que va y viene. Ver cómo está tiroides, medicamentos también que pueden estar afectando el ritmo, electrolitos también. En algunos casos, como la fibrilación auricular, se pueden enviar anticoagulantes para prevenir una embolia. También a veces antiarrítmicos o sí, controladores de la frecuencia para regular. También en algunos casos, marcapasos, ¿verdad? Si ya es como muy avanzado. Siempre la educación debe ir dirigida a la identificación de síntomas y siempre promover la adherencia al tratamiento. También se puede hacer una evaluación para prevenir caídas o también, si fuera necesario, para ajustar la medicación. Y bueno, ahí también les puse en pantalla la arritmia cardíaca. Vean que al lado izquierdo es un corazón pues normal, todo su ritmo y las flechitas ahí nos va indicando el proceso. Y en la derecha es la arritmia. Ven que las flechitas van para todos lados, entonces generan diferentes impulsos, diferentes ritmos. Y eso es, pues, valió la redundancia, la arritmia cardíaca. Ahora continuamos con la enfermedad arterial periférica. Es una condición crónica causada por aterosclerosis en las arterias que llevan sangre a las extremidades, especialmente las piernas. En adultos mayores es frecuente, pero subdiagnosticada y se asocia a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular general, un infarto o un accidente cerebrovascular. Dentro de sus características, la acumulación de placas de colesterol en las arterias con los años reduce el flujo sanguíneo a los músculos. Puede pasar desapercibida porque el paciente limita su actividad física y por lo tanto no experimenta síntomas evidentes y es un marcador importante de riesgo cardiovascular sistémico. Dentro de los síntomas que se pueden presentar, puede haber un dolor, calambre, debilidad en las piernas cuando camina y mejora cuando reposa. Eso puede ir y venir. La zona de los glúteos,
de los muslos o de las pantorrillas también pueden verse afectados. Dolor en reposo, si es ya un caso pues muy avanzado. Se le puede enfriar una pierna o un pie, pálido, o piel brillante, uñas muy frágiles también. Úlceras o heridas que no cicatrizan, especialmente en los pies. Pérdida de vello también en piernas o pies. Son síntomas comunes. Dentro de los factores de riesgo que envuelven esta enfermedad es la edad avanzada, tabaquismo también, hipertensión, diabetes, sedentarismo. Para llegar a un diagnóstico, generalmente pues con la historia clínica, un examen físico, obviamente, ver el pulso, ver la piel, ver las uñas, hacer una comparación también de presión arterial en diferentes regiones. Angiografía también en casos ya más complejos, a veces es la recomendación. También dentro de los cuidados, el cambio en el estilo de vida, dejar de fumar, caminar pues regularmente, ojalá algo supervisado, un programa de ejercicio supervisado, control de la glucosa, presión arterial, de los lípidos también. Mm, a veces es necesario medicamentos, eh, antiagregantes plaquetarios como la aspirina o ese tipo. Algunos para reducir colesterol también, vasodilatadores o medicamentos que ayuden a mejorar la circulación también en algunos casos. En otros, intervenciones quirúrgicas, ya casos un poco más graves. El cuidado de los pies es muy importante. Si hay diabetes o si hay algo renal asociado, es importante ese cuidado de los pies, cuidado preventivo. Mm, Cosas importantes con esta enfermedad, puede haber pérdida de movilidad, entonces la persona se hace más dependiente, puede aumentar el riesgo de caídas también. Mm, en la calidad de vida, obviamente va a tener un impacto negativo en la funcionalidad del adulto mayor. Y aquí también les puse esta imagen para que observen como el interior. Y esa plaquita de colesterol, todo lo que va obstruyendo, disminuye el flujo sanguíneo. Entonces, pues de ahí vienen muchísimas cosas. A veces se coloca el stent, ¿verdad? ¿Qué es esto que ven del lado derecho? Como una mallita, como unas pincitas, para poder abrir ese conducto y ahí sí que se dé el flujo sanguíneo pues regular, ¿verdad? Normal. Continuamos con otra patología y es la apnea del sueño. También se le conoce como síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ok, dice que la apnea del sueño es un trastorno caracterizado por interrupciones repetidas en la respiración durante el sueño, generalmente por obstrucción de las vías respiratorias superiores. Es frecuente en adultos mayores, aunque muchas veces no se diagnostica porque los síntomas pueden confundirse con el envejecimiento normal o alteraciones cognitivas. Esto aumenta con la edad, especialmente en hombres y en personas con sobrepeso u obesidad. Dentro de los síntomas se puede incluir somnolencia diurna, o sea, sueño en el día, fatiga, cambios de humor, un deterioro a nivel cognitivo, ronquidos fuertes también.
La apnea va a empeorar enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes e insuficiencia. Hay tipos principales de apnea. Una es la apnea obstructiva del sueño, que es la más común. Hay un colapso, pues, de las vías aéreas superiores durante el sueño, entonces por eso se da. Tenemos también la apnea central del sueño. Hay un pequeño fallo en el cerebro para enviar las señales a los músculos respiratorios. Eso es menos frecuente, pero sí sucede. Y la apnea mixta es, pues, la combinación de estas dos que les acabo de mencionar. Síntomas, bueno, aparte de los que ya les mencioné, bueno, los ronquidos sí es característico, pausas respiratorias también, somnolencia en el día, fatiga, dificultad para concentrarse, pérdida de memoria, dolores de cabeza en la mañana, irritabilidad, depresión, ansiedad, no sentirse descansado al despertar, incluso si se duerme muchísimas horas, no se siente, ¿verdad? No se siente que haya descansado. Consecuencias si uno no trata esta apnea. Hipertensión, infartos, accidentes cerebrovasculares también, un deterioro cognitivo progresivo, puede haber más caídas, puede haber más accidentes por esa somnolencia o por esa atención que está disminuida. Obviamente va a impactar en la calidad de vida, en la funcionalidad, en el estado emocional también de ese paciente. Hay como un tipo cuestionario, tamizaje, que para evaluar todo esto perdón, un estudio del sueño también, que pues ahí da la confirmación del diagnóstico y la gravedad también del trastorno. Puede medirse el oxígeno en la noche, en casos pues que esté iniciando o que se le está dando seguimiento. Em, Hay una terapia que se llama terapia de presión positiva continua en la vía aérea que ayuda a mejorar un poco o bastante los síntomas, sí, obviamente la calidad de vida de la persona. También dentro de los cuidados o cosas que se recomiendan es la reducción de peso en pacientes que tengan sobrepeso u obesidad, evitar el alcohol, dormir boca arriba también, o sedantes, mm, la higiene del sueño, tener horarios regulares, tener un ambiente adecuado, todo hacerlo como para fomentar ese sueño. Em, Cirugía, si fuera el caso, pero eso pues ya se tiene como que observar el por qué es necesaria una cirugía. Es importante, antes les mencioné que en muchas ocasiones pues se puede em, confundir con el envejecimiento normal, ¿verdad? Que puede ir disminuyendo horas de sueño y demás. Entonces, sí hay que hacer esa diferenciación de la apnea y el envejecimiento normal. Incluir también si la persona está con un cuidador, pues que ese cuidador observe los síntomas en la noche, ver si hay otras patologías, ver la funcionalidad del paciente, si tiene un tratamiento, si lo está tomando, todo eso es importante en este caso. Y aquí igual, la imagen, estas serían nuestras vías aéreas superiores, vean que el paso es libre, el flujo es libre y va bien, en la apnea no, vean que hay como una obstrucción o un bloqueo y ahí es donde se producen estas pausas a nivel respiratorio. Como última enfermedad, tenemos la neumonía adquirida en la comunidad. Es una infección pulmonar que se contrae fuera del entorno hospitalario.
Es una de las principales causas de mortalidad en adultos mayores, debido a los cambios fisiológicos del sistema inmunológico y respiratorio propios del envejecimiento, así como la presencia de comorbilidades. En estos casos, el sistema inmune puede estar debilitado, entonces pues facilita que las infecciones progresen más rápidamente. Mm, Generalmente dentro de los síntomas es fiebre, tos con flema, dolor torácico, pero en algunos casos pueden que no estén estos síntomas. Estos síntomas típicos puede que no estén presentes. Puede entonces presentar síntomas atípicos como confusión, delirio, delirio agudo, caídas, deterioro funcional, una fatiga intensa o no tiene ganas de comer también. Em, Dentro de los factores de riesgo, mm, más de 65 años o igual o más de 65 años, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, desnutrición, inmovilidad, tabaquismo, alcoholismo, vacunación incompleta también. em, a veces lo que se hace son radiografías de esta zona del tórax, que pues ahí ayuda a ver como la zona pulmonar. Siempre la evaluación clínica que esté completa, sobre todo los signos vitales, em, la saturación de oxígeno, escuchar el corazón, escuchar los pulmones, hemograma, análisis, ¿verdad? Normal del laboratorio. Hay escalas también que pueden ayudar a valorar si es necesidad, si hay necesidad de hospitalización o qué tan grave es. Generalmente se envían antibióticos en casos pues leves, ya si es un caso más grave, pues la hospitalización, oxigenoterapia también, hidratación, em, si es como pues más severos, ¿verdad? Puede ser antibiótico intravenoso por vena. Y se debe vigilar muchísimo más a la persona. Entonces, ahí les mencioné factores de riesgo, vacunación incompleta. ¿Qué sería una forma de prevención? Pues la vacunación. Contra la influenza, contra el neumococo, lavarse las manos, tener una ventilación correcta, evitar el contacto con personas que estén enfermas también, que se alimente bien, que se controle las enfermedades también. Mm, Puede llevar esto, toda esta situación de la neumonía a una pérdida de autonomía, pues ser más dependiente. Es importante siempre darle seguimiento, em, revisar la alimentación, darle esa rehabilitación respiratoria también, ver el contexto social en el que se encuentra el paciente, soporte familiar, condiciones de la casa, si está tomando el tratamiento o no. Eso es importante pues valorar. Ok, esto sería entonces por esta parte de patologías cardiovasculares o respiratorias. Ahorita les voy a colocar un video que explica así como rápidamente tanto las enfermedades cardiovasculares como las respiratorias. Entonces ya se los coloco.
Bueno, en nuestras reuniones semanales de cardiología estamos hoy aquí con nuestro grupo de estudiantes internos que están rotando por cardiología, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante porque nos atañe mucho en todos los pacientes que vemos todos los días, tanto en consulta como en exámenes diagnósticos. En exámenes diagnósticos como electrocardiograma, prueba de esfuerzo, Holter, ecocardiograma, tanto de estrés como ecocardiograma transtorácico o transesofágico. Hacemos toda la parte no invasiva y de aquí derivamos pacientes que necesiten un cateterismo cardíaco u otro tipo ya de intervención, ya de digamos, exámenes invasivos. El tema de hoy es la cardiología en el paciente adulto mayor. En el paciente, no me gusta llamar paciente anciano ni paciente viejo, porque es un término peyorativo, porque el paciente viejo ya hacemos de cuenta que ya no sirve, que ya tenemos que tenerlo en la casa, en un cuarto, guardado, sin hacer prácticamente nada. No, es nuestro paciente adulto mayor, que es un paciente especial. Y estábamos hablando ahorita que en cada consulta, de cada 10 pacientes que vemos en consulta, por lo menos 6 o 7 son adultos mayores. Y de esos adultos mayores, un gran porcentaje tienen hipertensión arterial, un 70, un 80%, tienen otras comorbilidades como enfermedad coronaria, tienen enfermedad renal crónica, tienen enfermedad vascular periférica, tienen diabetes, obesidad, sedentarismo, síndrome de apnea de sueño y muchas veces problemas tiroideos. Por eso es que les digo a mis estudiantes que deben tener mucha cautela en este tipo de pacientes, examinarlos bien, hacerles una muy buena anamnesis, un buen interrogatorio buscando antecedentes, un examen físico completo para poder saber en qué nos movemos. Si es un paciente con un síndrome hipertensivo, un síndrome coronario, un síndrome neurológico cardiovascular, pero con componente neurológico, un síndrome vascular periférico y además otro tipo de comorbilidades como las arritmias, el síncope y otro tipo de alteraciones que requieren muchas veces intervenciones como un marcapaso o requieren intervenciones ya más puntuales. Nuestro paciente adulto mayor requiere un cuidado especial. Primero, que nosotros debemos establecer con nuestros pacientes viejitos, cariñosamente les digo viejitos, una relación afectiva, afectuosa, tanto en la consulta. Son pacientes que necesitan mucho del apoyo del médico, que los escuchemos, porque muchas veces los pacientes se quejan que el médico no los escucha, simplemente mira su computador, les pregunta 2 o 3 cosas y les formula lo mismo, y los vuelve a ver cada 3 meses y el paciente sale como si no lo hubieran visto. Al paciente hay que hablarle, al paciente hay que consentirlo, al paciente hay que preguntarle muchas cosas de su entorno familiar, social, afectivo. Hay que hablar con las personas que lo están cuidando o con el familiar que viene con el paciente para tener más datos y para comprometer al cuidador o al familiar para que tengan con el paciente adulto mayor un trato especial. No dejarlo en la casa encerrado, sino que darle la posibilidad, mejor dicho, que el paciente se sienta miembro de una familia y que sea activo. Si no puede ser laboralmente activo, por lo menos que en la casa esté desempeñando algún rol y mantenerlo siempre ocupado. No, porque el paciente que no se ocupa, que permanece todo el día viendo televisión, es un paciente que va a tener obviamente disminuida su capacidad cognitiva. Tenemos que estimularlo permanentemente y también en su locomoción, que el paciente esté estimulando también para que no esté quieto, porque el paciente anciano o el paciente adulto mayor es un paciente frágil, y esa fragilidad que la vemos porque no puede caminar, porque ya no puede incorporarse fácilmente, porque ya sus pasos son muy escasos, etc. Un paciente frágil puede pasar a la dependencia, y la dependencia es que ya depende de un cuidador para sus actividades cotidianas, o tiene que estar en una silla de ruedas, y no podemos permitir esto. Tenemos que estimularlo, hacerle una terapia física, mantenerlo activo para que no pierda, para que no llegue a la sarcopenia, que es esa pérdida de masa muscular, pérdida de proteínas que lo van a debilitar mucho más y lo van a llevar a condiciones
mucho más desfavorables. Entonces, estimular a nuestro paciente tanto nutricionalmente, para que si está bien nutrido, está bien alimentado, va a tener una cantidad de ventajas, sobre todo porque son pacientes polimedicados que tienen que recibir muchos medicamentos para diferentes patologías. Él necesita las proteínas, acuérdense que para la farmacocinética los medicamentos se necesitan las proteínas para que puedan llegar al sitio de acción y puedan cumplir ese efecto benéfico de las proteínas. Y la parte también, después de la fragilidad, pueden pasar a dependencia y la demencia. Tenemos que ver que estos pacientes también tienen alteraciones cognitivas, muchos tipos de demencia, demencia vascular, demencia tipo Alzheimer, demencia tipo multiinfarto, demencia senil que llamaban antes, y tenemos también que proteger a estos pacientes, mirar si hay alguna causa específica de la demencia, déficit de vitamina B12, déficit de ácido fólico, problemas tiroideos que a veces no se diagnostican, etcétera, etcétera. Entonces, les digo a ustedes que siempre el paciente adulto mayor requiere un abordaje mucho más amplio y mucho más específico para poder llegar al diagnóstico y tratarle todas sus comorbilidades. ¿Qué decir del SAOS? Síndrome de apnea de sueño en pacientes mayores es muy frecuente. Pacientes que no respiran bien, que hacen apneas de sueño toda la noche, y eso está alterando su capacidad cardiovascular y también favorece la hipertensión y las arritmias. ¿Qué decir de la obesidad en el paciente adulto mayor? La obesidad también favorece la diabetes, favorece la hipercolesterolemia, etcétera, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta y hacemos un buen diagnóstico, podemos intervenir a tiempo a nuestro adulto mayor y actuando a tiempo podemos evitar que llegue a un estado de dependencia y volverlo un adulto mayor útil, que tanto en sus capacidades cognitivas como en sus capacidades físicas. Nosotros hacemos unas tablas en el consultorio, cada paciente le hacemos una tabla de la edad vascular, porque un paciente puede tener 40 años pero tener una edad vascular de 60, por lo tanto su deterioro ha sido muy grande porque no protegió su parte vascular. Entonces fíjense que a veces una persona puede ser cronológicamente joven, pero su edad vascular llevarlo a unos 20 o 30 años mayor porque no tiene protección vascular. Entonces en esta tabla miramos si el paciente es hipertenso, si el paciente es fumador, si el paciente tiene dislipidemia, sobre todo la dislipidemia aterogénica, que es la más riesgosa. Y hacemos esta tabla con base en esos datos y podemos decirle al paciente que su edad vascular es tanto. Por ejemplo, pacientes que tienen 60 años pueden tener una edad vascular de un paciente de 40 años. Si se ha cuidado bien, si ha protegido todos sus factores de riesgo, puede estar mucho más joven. ¿Por qué? Porque se ha cuidado. Pero un paciente puede tener, lo que les decía, 35 años, 40 años, 50 años, ser todavía muy joven, pero tener una edad vascular de un paciente de 70 años, y por lo tanto los riesgos son muy grandes atribuidos a su daño vascular. Entonces es muy importante esto. Todos los días que vemos pacientes aquí, pacientes adultos mayores, enfocarlos bien, tratarlos bien, diagnosticarlos bien y hacerles un seguimiento adecuado. Eso es importante, no soltar los pacientes porque luego van a estar con otro tipo de profesional y de pronto no tiene como las mismas consideraciones que nosotros debemos tener. Entonces yo quiero, si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, ¿cómo ven ustedes nuestros pacientes mayores, nuestros pacientes geriátricos? Porque a ustedes ya les tocó que su población sea la población geriátrica, la población de adultos mayores. Ustedes tienen que estar preparados. Salvo los pediatras y de pronto los ginecólogos, pues no se eximen porque sus pacientes no van a ser por lo general pacientes mayores, pero del resto de internistas, pacientes ortopedistas también, porque los que se fracturan mucho son los pacientes mayores, los cardiólogos, los nefrólogos, los neurólogos, los neumólogos. Tenemos que estar todos viendo pacientes adultos mayores y tenemos que conocer sobre las patologías y las circunstancias que son muy propias del adulto mayor. ¿Algún comentario, doctora? Pues teniendo en cuenta que las enfermedades cardiovasculares son una de las enfermedades más frecuentes, hay que identificarla, tratarla y estar aún más pendiente de los adultos mayores para prevenir futuras complicaciones, futuras enfermedades que ya puedan ser pues dependientes de otra persona adicional que cuide de nuestro adulto mayor. Entonces tenemos que tener una prevención adecuada, identificar factores de riesgo, si
tiene un esquema de tratamiento, cumplir ese esquema de tratamiento, ir a las citas, estar pendiente de los exámenes, incluirlos en la formación de la vida familiar, de su vida pues, profesional, de lo que fue el adulto mayor, e incluirlo pues, en todas las actividades diarias. Muy bien, lo que dice la doctora es muy cierto. El mayor número de enfermedades de los pacientes adultos mayores son las cardiovasculares. Esas hacen el porcentaje mayor. Los abuelitos se enferman, sobre todo de enfermedades cardiovasculares, y la morbimortalidad está en relación a sus enfermedades de corazón y su sistema cardiovascular. Entonces tenemos que saber, los cardiólogos, los internistas y los que estamos, ustedes en formación, tienen que conocer que las patologías cardiovasculares, la hipertensión, la enfermedad vascular periférica, la enfermedad arrítmica, la enfermedad valvular en los viejitos, la estenosis aórtica, la enfermedad coronaria, etcétera, es muy frecuente, y ustedes ven que en cada consulta la mayoría de pacientes son hipertensos, son pacientes que tienen enfermedad vascular periférica, son pacientes con arritmias, etcétera, etcétera, sobre todo la fibrilación auricular, que hay que anticoagularlos, que hay que darles un tratamiento especial. Sí los han visto, ¿cierto? Entonces, la importancia que quiero en esta charla es eso, que nuestros médicos en formación, que la población adulta requiere un tratamiento especial. No es solo el paciente viejito, que ya lo tenemos que segmentar, dejar a un lado, tratarlo ya como una persona que ya no requiere mayor interés porque ya se va a morir, ya le falta poquito. No, el paciente si ha llegado a los 70 años es porque ha tenido un sistema de adaptación adecuado que lo ha llevado a sobrevivir hasta los 70, 80 años. Por lo tanto, ese paciente hay que lucharle mucho porque puede llegar a los 80, a los 90, a los 100 años y llegar en buenas condiciones. Esa es nuestra misión, nuestra labor, y sobre todo querer mucho a nuestro paciente mayor, consentirlo mucho, sentir mucha familiaridad con él y con el entorno en el cual se mueve el paciente, porque requiere un entorno muchas veces con geriatra, con fisioterapeutas, con una cantidad de personal multidisciplinario para poder llevarlo y conducirlo para que esté en el mejor estado, así sea en una edad cronológica muy avanzada. Bueno, pienso que por ahora dejamos aquí. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahí estaba entonces ese videito de enfermedades cardiovasculares. Bueno, entonces, si Dios lo permite, recuerden, repito, el martes 15, este martes que viene, no tienen clase, es esta clase grabada, y entonces nos encontramos de nuevo ya en conexión el 22, el martes 22 de julio. Esa clase sí se deben conectar, ¿verdad? Ya volvemos a a la normalidad. El enlace de la grabación, la documentación, se las envío el mañana, lunes o el mismo martes en la nochecita. Muchas gracias y hasta el 22 de julio entonces.